Bien, en cosecha y post cosecha de hortalizas hemos visto la parte de cosecha, la parte de post cosecha y ahora vamos a ver transporte y condiciones de almacenamiento. Para el transporte se deben acondicionar las cajas o cajones en alguna forma que sea relativamente sencilla de manipular y de poder ubicar dentro del transporte. Lo habitual es colocar las cajas sobre pallets, que el pallet puede estar normatizado o no. Generalmente los normatizados, de acuerdo a la norma europea, pueden ser de 1 por 1, de 0,80 por 0,80 o de 1 por 0,80, que son fácilmente tomables con un montacargas y ubicados en diferentes lugares. Esto a su vez están condicionados por los tamaños de la caja del camión y del sistema de refrigeración. Las cajas se ubican de forma tal que se mantengan en forma sólida entre sí y se ubican flejes y esquineros. Los esquineros sirven para mantener la estructura de la caja, de las cajas, de mantener la estructura de todo el pallet o tarima, y los esquineros están ubicados tanto en la parte vertical como en la parte horizontal y se colocan flejes horizontales para mantener la estructura. Una de las tendencias es la de utilizar polietileno para recubrir todo el pallet. En realidad no es lo más recomendable porque el polietileno no permite la ventilación, que es fundamental para mantener la temperatura durante el viaje. Aquí vemos una cámara de almacenamiento. En la cámara también es importante la disposición de los cajones. En este caso los cajones o las cajas están ubicadas sobre pallets y podemos ver que se deja un espacio entre las cajas para permitir la circulación del aire. A su vez, hay toda una tecnología sobre la cantidad de agujeros que debe tener una caja para permitir el intercambio gaseoso, mantener la humedad y bajar la temperatura. En cámara también es muy importante el momento del enfriado, reconocer a través de planillas y a través de algún sistema de gestión, saber cuáles son los primeros pallets que entran en cámara y cuáles son los últimos pallets que entran en cámara, para poder ir sacando, en la medida de lo posible, los pallets más viejos primero y poder dejar los pallets más nuevos dentro de la cámara. También tenemos que tener pasillos en las cámaras que nos permitan manipular los pallets de diferentes lugares y no tener que hacer un movimiento total de los pallets. Y a su vez, también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una circulación de aire para evitar zonas calientes y zonas muy frías. Aquí vemos un túnel californiano que es, vemos las cajas blancas, en el centro un paño negro y esto dentro de una cámara. Aquí hay unos ventiladores potentes que extraen el aire de la cámara, el aire frío de la cámara, y obligan a pasar al aire frío por las cajas. Vamos a ver el esquema. En la primera se ve, sobre la izquierda, se ve el ventilador y el lugar por donde va a pasar el aire completamente abierto sin ningún tipo de mercadería. Vemos cómo se va llenando en el ejemplo del medio, cómo se va llenando la cámara con las cajas, y en el tercero, una vez que está completa la carga, esa lona que está arriba, lona o plástico grueso, se baja y se cierra. Entonces, el ventilador lo que hace es succionar el aire que va a pasar por entre las cajas. Obviamente, en ese caso va a bajar la temperatura del producto que nosotros tenemos adentro, no del resto porque está la lona para tapar el ingreso de aire, y va a salir por la parte de arriba por el ventilador. Por lo tanto se crea permanentemente una corriente de aire que baja muy rápidamente la temperatura de la fruta. Esto se usa para muchos productos, entre ellos la frutilla, que es quien más se beneficia con esta bajada rápida de temperatura. La frutilla tiene una tasa respiratoria muy alta y por lo tanto es muy importante bajar la temperatura muy rápidamente.
En cuanto al transporte, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la ventilación dentro del transporte. Generalmente en la parte frontal del transporte se encuentra el equipo de frío que toma el aire de la parte inferior y lo distribuye por la parte superior. Puede tener una manga o no de distribución, pero lo importante es que ese ventilador sea lo suficientemente potente para que llegue hasta el fondo del camión, pueda atravesar todas las cajas y retornar por la parte inferior. Aquí vemos algunos de los problemas que puede llegar a tener, por ejemplo, si el conducto de salida del aire se encuentra intacto, si el sellado de las puertas es defectuoso, pensemos que este camión está viajando y en caso de un cierre defectuoso va a tomar temperatura durante el viaje, si la puerta lateral cierra herméticamente, si hay daños en las puertas, si las paredes están bien o están dañadas, por ejemplo, paredes dañadas implican una menor una menor tasa de mantenimiento de temperatura, un menor aislamiento. Este aislamiento, que se produce generalmente con placas de telgopor o material similar dentro del camión, si nosotros eso está dañado, la temperatura externa, especialmente pensando en un día de verano, rápidamente calienta la parte interna, pensemos en un viaje de muchos kilómetros, y esto levanta la temperatura del producto que nosotros tenemos adentro. Abajo tiene que tener sistemas de drenaje en el piso que sirven para dos cosas: drenaje de líquidos que pueden llegar a estar saliendo y a su vez también el pasaje del aire. Y otra cuestión muy importante es si el piso está limpio. Lo ideal es que después de cada viaje el camión sea desinfectado, lo mismo que las cámaras, con alguna solución desinfectante que generalmente es amonio cuaternario. Aquí lo que tenemos es una ducha o un hidrocooler portátil que se utiliza en este caso para lechuga, para el enfriamiento rápido de la lechuga y para que mantenga su calidad. Ahora veamos algunas de las características que vamos a encontrar en cualquier libro, que no es nuestra idea en este caso, pero que sepamos cómo interpretar la información que puede aparecer en cualquier libro sobre la post cosecha de frutas y hortalizas. En general, para cada especie tenemos características que debemos respetar. En cualquier publicación específica de post cosecha vamos a encontrar una serie de detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder mantener la calidad del producto. Por ejemplo, tomemos el apio. Dice que la temperatura de conservación es de 0 grado y la humedad relativa del 95 al 100%. Obviamente estamos hablando de que de un tallo con alguna hoja que es de invierno, o sea que no tiene su temperatura de conservación va a ser alrededor de 0 grados, y como tiene una alta tasa respiratoria, necesitamos que se mantenga la humedad en condiciones lo más alta posible. Dice que si el apio se enfría rápidamente luego de la cosecha y se mantiene a 0 grados y alta humedad relativa, se puede conservar durante unas 3 semanas. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros tenemos que cosechar el apio, que ya tiene una alta tasa respiratoria. Rápidamente llevarlo a un galpón e inmediatamente enfriarlo de alguna forma. Puede ser primero en agua, como para limpiarlo y poder tener un apio limpio, y después enfriarlo en cámara como para poder mantenerlo lo más rápido, el mayor tiempo posible. En este caso, alrededor de 3 semanas. Debido a que el apio es extremadamente proclive al marchitamiento, el enfriado rápido luego de la cosecha es esencial. Esto que nos dice que como todo tallo y hoja, el marchitamiento es muy rápido. Por lo tanto, la forma de bajar el marchitamiento, una es bajar la temperatura y la otra es mantener una alta humedad relativa. Son las dos herramientas que nosotros contamos para poder prolongar la vida post cosecha de cualquier producto. La inmersión en agua y hielo y otras formas de hidroenfriado antes o después del embalado es muy satisfactoria. Obviamente, si tenemos la oportunidad de hacer un hidroenfriado,
ese bajar la temperatura con agua que está entre 0 y -2 es ideal, pero como esas instalaciones no son fáciles de conseguir y muchas veces no son baratas, otra cosa que podemos utilizar es poner hielo molido con agua y poner esa agua con hielo arriba de las cajas o de los envases de apio para que eso vaya bajando y vaya manteniendo la temperatura relativamente baja. El enfriado al vacío es también adecuado en la medida en que el apio esté bien mojado. El vacío también es una forma de bajar la temperatura. No hay muchas cámaras en la Argentina que utilicen vacío. En lo personal yo conozco 3 únicamente, pero es probable que haya alguna más, pero es una herramienta cara. El hielo molido en la parte superior del embalaje, lo que charlábamos recién, o una mezcla de 60% de hielo molido y 40% de agua, es muy beneficioso antes del transporte. Se produce daño por congelación a una temperatura de -0,3. Si tenemos hielo, estamos teniendo 0 de temperatura. Sin embargo, se necesitan temperaturas debajo de 1 grado para prevenir el crecimiento de organismos que causan podredumbre en el almacenamiento. O sea, los microorganismos que causan podredumbre trabajan con temperaturas de 1 grado para arriba, superiores. Entonces, nosotros tenemos que bajar la temperatura de 1 grado a 0 grado, porque a -0,3 empezamos a tener daño por congelamiento. Por eso, el agua con hielo puede ser una de las soluciones ideales. Es esencial que se mantengan temperaturas adecuadas. Debido a las características del producto, hojas y su tasa respiratoria alta, la forma de estibado es esencial para mantener temperaturas uniformes. Requiere movimiento de aire tanto vertical como horizontal. Cuando un producto tiene tasas respiratorias muy altas, necesitamos que haya circulación de aire. ¿Por qué? Porque una tasa respiratoria alta en un lugar donde no está llegando el aire, no hay movimiento de aire, hace lo que se llama un nido de temperatura que por ahí está en 4, 5, 6 grados y empezamos a tener problemas, especialmente podredumbres. Por lo tanto, el forzado de la circulación del aire es fundamental. En cámara esto se logra con ventiladores potentes que deben funcionar mucho tiempo como para mantener la temperatura del aire de la cámara. El aire de la cámara se mide a través de anemómetros que nos permiten tener una velocidad adecuada del aire dentro de la cámara y que permanentemente los tenemos que estar midiendo. Algunos desórdenes de almacenamiento, tales como podredumbres blandas, deficiencias minerales y podredumbres radiculares, tienen su origen en el campo. Recordemos que la post cosecha no mejora lo que viene del campo, simplemente lo mantiene, lo trata de mantener lo máximo posible. Para prevenir el desarrollo de estos desórdenes, es importante conocer las condiciones en las que se cultivó el apio. Apios con mucho nitrógeno tienen mucho menos tiempo de almacenamiento. Apios deficientes en potasio y deficientes en fósforo duran menos durante la conservación. Es importante vigilar el apio durante el almacenamiento. ¿Por qué? Porque si lo vamos a tener 3 semanas, tenemos que permanentemente, cada 2 o 3 días, estar sacando muestras para ver qué es lo que está pasando. Porque en caso que tenga problemas, para poder mandarlo rápidamente al mercado y evitarnos tener un problema de comercialización posterior o perder todo el lote. La humedad relativa alta, 98-100% en el almacenamiento, retarda la pérdida de calidad. Se incrementa la retención de humedad y la calidad con el uso del polietileno de 38 micrones, manteniendo una temperatura a 0 grados. Se puede utilizar la atmósfera controlada. La atmósfera controlada, algo de lo que no charlamos, es mantener los niveles de oxígeno y de anhídrido carbónico en niveles que yo quiero. En general, las atmósferas controladas se manejan con 2,5 a 5% de oxígeno y 2,5 a 5% de anhídrido carbónico. En este caso, las mejores experiencias se obtuvieron con 5% de anhídrido carbónico y 3% de oxígeno. Sin embargo, la extensión de la vida post cosecha utilizando atmósfera controlada en comparación con la atmósfera convencional no es mucho más de 2 o 3 semanas extra. Lo que es mucho en cierta forma, porque si nosotros podemos conservarla 3 semanas y añadimos 2 a 3 semanas más, puede llegar a ser un buen negocio en la medida que estemos pensando en una exportación. Bien, hasta aquí la tercera parte, transportes y condiciones de almacenamiento.